Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase para evacuar todas las dudas con respecto a sus próximas tareas y también respecto al tema que está desarrollando la unidad, que es Microsoft Access. Voy a compartir con ustedes los proyectos próximos que tienen. Solo me confirman, por favor, si me están escuchando y viendo la pantalla claramente. Sí, él escucha y ya compartió pantalla. Muchas gracias. Ustedes, estimados, tienen dos proyectos que son ya los últimos dos proyectos del curso. Entonces ya básicamente estamos cerrando. Finalizamos en esta última semana de noviembre para que en la primera semana de diciembre ya estamos trabajando con respecto a reposiciones, dado que pues el 13, la segunda semana de diciembre, básicamente ya estamos subiendo calificaciones. Entonces, como ya comprenderán, pues todas sus asignaturas ya deben de ir como cerrando, ¿verdad? Definiendo ya permítame que voy a dar acceso a sus compañeros, definiendo ya la salida para concluirlo. En este sentido, ustedes tienen la presentación de un proyecto para el 21 de noviembre y eso les va a permitir trabajar y entender cómo funciona este programa, que es de los más fáciles que tiene el curso, para poder hacer el examen del 25 de noviembre con la metodología que ya hemos estado siguiendo, ¿verdad? La hora clase, las personas y los que trabajan que tienen su constancia subida, pues generalmente lo hacemos a las 6 de la tarde. Ya ese día yo les activo los exámenes, ustedes lo hacen. Con respecto al proyecto que tienen que presentar el 21 de noviembre, la rúbrica les da un ejemplo cómo pueden hacerlo, por ejemplo, para una farmacia. Sin embargo, también la rúbrica les dice que ustedes utilicen un ejemplo diferente, porque aquí básicamente les estoy dando toda la estructura de las tablas, pero vamos a hacer un ejercicio ahorita para que ustedes tengan idea de cómo pueden empezar a trabajar este proyecto. Este proyecto se presenta, creo que dijimos que el 21 de noviembre, y cuesta 10 puntos. Aquí abajo están especificados los temas que se van a evaluar y también los criterios que van en la rúbrica. Cada objeto debe de ir al menos desarrollado en 5 tablas, 5 formularios, 5 consultas, 5 informes. Entonces, ustedes me preguntarán, Inge, ¿yo cómo puedo empezar ese proyecto? ¿De qué puedo hablar? Porque es de cualquier tema que ustedes consideren pertinente hablar. Por ejemplo, usted me puede decir, fíjese que yo tengo una pastelería y voy a hablar sobre una pequeña base de datos para pastelería. Pues empecémonos a preguntar. Yo les recomiendo que utilicen una hoja de cálculo y que en ella nosotros empecemos a desarrollar lo que son las tablas. ¿Cuántas tablas son? ¿Quién recuerda cuántas tablas son? Las que dice la rúbrica. Dice que al menos que tienen que ser más de 4, entonces al menos tienen que ser 5 tablas. ¿De qué podemos hablar en una pastelería? Bueno, podemos hablar de una tabla que controle los pedidos, ¿verdad? Hablar de los empleados de la pastelería. Vamos a hablar de las ventas de la pastelería. Podemos hablar también de los proveedores que tiene la pastelería. Hablar también de los clientes, una base de datos de clientes. Usted me va a trabajar 5 tablas, 5 formularios, 5 consultas, pero de una sola empresa, ¿verdad? Si usted va a hablar de pastelería, una pastelería, todas las tablas tienen que ser respecto a la pastelería, preguntándose qué tipo de información maneja la pastelería. Si una pastelería tiene un control de pedidos para llevar un histórico de quién me ha pedido qué tipo de pasteles, qué tipo de postres, entonces siempre una tabla tiene que contener un código, que es un campo que establece el control único de cada registro. Es decir, este código no se repite. El pedido F10, el pedido F11, F12 y así se van estableciendo para identificar plenamente un registro.
toda esta información que yo les estoy visualizando, pues no es nueva, ¿verdad? Ustedes la van a encontrar en los diferentes vídeos que tienen en su aula virtual, cómo crear una tabla, cómo crear un formulario, cómo crear una consulta, cómo crear un informe, cómo crear un menú. Entonces allí lo que necesitan ustedes es solamente seguir los pasos. No tiene mayor complejidad, ¿verdad? Un proyecto de estos lo pueden desarrollar si estudiaron bien todo en unas 2 horas, así libradamente, sin mucha presión, tranquilos. Pueden desarrollarlo en unas 2 horas. Así que les pido que si aún no hacen la revisión de los recursos, que ha tenido bastante tiempo desde la última presentación de su examen de Excel, pues todavía podrían estar en tiempo para presentar un proyecto como se les está pidiendo. Preguntas entonces, ¿qué más contiene un control de pedidos? Tiene un código, ¿verdad? Tiene una descripción del pedido, por ejemplo, que pidieron. Tiene una descripción del pedido, descripción pedido. Tiene una fecha de entrega, para cuándo se necesitaba. Del cliente y tenía un precio. Entonces aquí colonia. Entonces aquí ustedes establecen los campos de esa tabla y aquí ustedes especifican dos conceptos importantes que hay que tomar en cuenta cuando estén haciendo las tablas. Es que ustedes definen cuáles van a ser los campos calculados y cuáles van a ser los cuadros combinados. Y se me había olvidado mostrarles un ejemplo de cómo debe de verse ese proyecto, antes de empezar de lleno con el ejemplo. Cuando yo revise ese proyecto, muchachos, yo tengo que ver algo similar a esto que ustedes ven en pantalla. Solo que en el de ustedes van a ver 5 tablas mínimas, 5 consultas mínimas, 5 formularios más el formulario de menú y 5 informes. Cuando yo abra el menú, yo voy a ver algo así. Voy a ver una pantallita de base de datos del menú del menú de su base de datos con su título, con su logo, con su fecha. Y en estas pestañas las van a clasificar. Una donde van a estar todos los formularios, que es donde se ingresa la información, y los informes donde van a tener ya los informes para imprimir. Por ejemplo, imagínense que yo quiero ingresar un libro prestado a la biblioteca de la UNA. Voy a entrar a este formulario y le voy a dar uno nuevo. Y bueno, una cuenta. 941030, el nombre del libro es, el nombre del estudiante, perdón, es Carlos. Aquí ustedes van a ingresar 1 o 2 registros en sus formularios para probar cómo funciona. ¿Qué libro prestó Carlos López? Pues prestó uno de cálculo. ¿Cuándo lo prestó? Lo prestó hoy y lo tiene que entregar en 3 días, o sea, el viernes. Ahorita no tiene, bueno, aquí él ya le calcula, ¿verdad? ¿Cuántos días de préstamo van? ¿Cuántos días tendría de préstamo? Lo tiene que tener 3 días. Este es un campo calculado, porque lo que hizo fue la resta de las 2 fechas. Y este es un cuadro combinado, ¿sí? Porque lo que me permite es elegir de una lista bajo el mismo concepto que ustedes utilizaban en listas en Excel. Este es el cuadro combinado. Generalmente se utilizan para campos que contienen ya valores predefinidos como marcas, por ejemplo, marcas de vehículos, ya sabemos cuáles son las marcas de vehículos predominantes. Cargos de una empresa, ya sabemos que hay gerentes, que hay jefes de mantenimiento, que hay jefes de administración, que hay cajeros en un banco, que hay asistentes de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de campos ustedes los pueden establecer como cuadros combinados, que ya vamos a ir viendo con el ejemplo cómo se desarrollan. Este es un formulario. Si yo quiero ver los registros anteriores, entonces usted se tiene que ir, ¿verdad? A darle clic a estos botoncitos. Y también cuando yo cierro el formulario, bueno, está funcionando bien con ese formulario, con esos botoncitos. Ese formulario que yo ya agregué se fue a la tabla. Era el libro de cálculos de Carlos López. No necesité darle grabar.
todo lo que yo agrego en los formularios, este se va y se almacena en la tabla directamente. Entonces, cuando yo revise su base de datos, yo voy a revisar sus formularios, por ejemplo, que tengan ese cuadro combinado y que tengan también ese campo calculado. Este es un ejemplo de un campo calculado. Si el muchacho gana 8,000 de salario base y sus deducciones son de 500 lempiras, entonces su salario neto es de 7,500. Esto ustedes lo establecen en la tabla. El video les muestra cómo hacerlo. Ahora, en la parte de informes, ustedes van a generar un informe para cada tabla, ¿verdad? Al menos 5 informes. Por ejemplo, este informe contiene un criterio de selección, como un filtro. ¿Cuál es el libro que yo quiero consultar? Pues vamos a ver cálculo. ¿Por quiénes fue prestado cálculo? Entonces me dice, cálculo fue prestado por estos estudiantes y los días que lo tuvieron fueron tantos. De Carlos lo tuvo 3 días, Ana lo tuvo 6 y Carlos Pérez lo tuvo 8 días. En total, el libro de cálculo fue prestado 17 días en este mes, por ejemplo. Entonces, ven al 16 de noviembre. Estos informes representan cómo quieren que ustedes se visualicen la información que esté en las tablas. Posiblemente no la vayan a visualizar todos. Vamos a ver, aquí no sé qué carreras tengo. Vamos a ver si tengo ingeniería en sistemas. Vamos a ver qué carreras tengo ingresadas. Ah, está completo el nombre. Entonces, por ejemplo, si en este segundo informe yo quiero saber qué carreras, la información de las carreras que tengo ahí, entonces yo le digo, los estudiantes, lo filtré por carreras, miren, los estudiantes de ingeniería de sistemas son tales y tales y su correo institucional son estos. Pero este tipo de campos, como carreras, como marcas, como departamentos, como cargos, que es información que ya previamente está establecida, se componen como cuadros combinados. Entonces, ustedes cuando terminen ya su base de datos, tiene que tener esta apariencia. Una base de datos con su menú, con sus formularios, con sus informes, con sus títulos, con su logo, con sus fechas, con su botón de terminar la aplicación. Internamente, obviamente, yo voy a revisar sus tablas que estén completas y también sus consultas, porque lo que ustedes me visualizan solo son los formularios y los informes. Entonces, sus videos le proveen la capacidad o la destreza para que usted pueda ir desarrollando su proyecto paso a paso. Previo a eso, es que yo les recomiendo que antes de sentarse a trabajar con Access, usted se siente en una hojita de cálculo y diga, yo quiero trabajar sobre una pastelería, o quiero trabajar sobre un taller de motos, o quiero trabajar sobre una empresa de costura. Entonces empieza a pensar, ¿qué tiene esa empresa, esa pequeña empresa? En este caso de pastelería tiene un control de pedidos. ¿Cuál podría ser un cuadro combinado? Colonia, por ejemplo. Entonces yo aquí le pongo cuadro combinado. ¿Por qué puede ser un cuadro combinado? Bueno, porque la colonia puede ser Barrio El Centro, Alegría, El Corbeta, y yo solo lo tengo que elegir. Van a ser los mismos en su mayoría. Entonces, cuando el campo permite la elección de un dato y es de manera repetitiva ese mismo dato, entonces usted lo establece como un cuadro combinado. Aquí, si ustedes se fijan, no hay un cuadro calculado, un campo calculado, entonces se quedaría así. Empleados, ¿qué tienen empleados? Pues empleados tienen un nombre, tienen un domicilio, salario bruto, tienen una deducción y tienen un salario neto. Entonces, aquí puede ser que vamos a poner cargo, en vez de domicilio vamos a poner cargo. Puede ser ella cocinera, o puede ser del área de ventas, o puede ser del área de entrega a domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, mire, lo vamos a hacer cuadro combinado. ¿Por qué? Porque la información que maneja esta información, este campo, es la misma.
tienen el puesto de vendedor o vendedora. Varios tienen el puesto de cocinero o cocinero. Puede ser de entrega. Puestos para varios empleados, pero se repiten, son los mismos, solo es que se van a repetir. Bien, entonces aquí si ustedes se fijan, salario neto sí tiene una fórmula, es un campo calculado. ¿Por qué, muchachos? Porque el salario neto va a ser igual al salario bruto menos la deducción. ¿Ven? Entonces, este es un campo calculado. Por esta parte, entonces, es importante que ustedes, previo que se sienten a crear la base de datos, se sienten a estructurar lo que va a llevar cada una de sus tablas, porque de ahí va a depender lo que van a contener sus formularios, lo que van a contener sus informes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Antes de entrar a la base de datos a desarrollar el ejemplo como tal, los escucho. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Continúo? ¿O tienen alguna consulta? Continúen. Muy bien, gracias, Gerson. Vamos a continuar entonces. Imagínense que ustedes ya tienen su tablita de Excel. Ya dijeron, pues no, yo voy a hablar sobre cualquier cosa menos una farmacia, ¿verdad? Pero yo voy a hablar sobre, vaya, una finca camaronera. Una finca camaronera tiene producción, tiene mantenimiento, tiene empleados, tiene ventas, tiene proveedores. Establecen sus 5 tablas y empiezan a cada tabla qué información debe de recolectar esta tabla, teniendo en cuenta que deben de estar pendientes de 3 aspectos en esa tabla. Del campo llave, que es un código, es un número de inventario, es un código de empleado, es la cuenta del estudiante, es un dato que no se repite. Como ustedes en la UNA, son 90,000 estudiantes, pero cada uno de ellos, ustedes, tiene una cuenta estudiantil que no se repite con ningún estudiante dependiente del centro regional. Entonces, esa es una clave primaria, porque tiene características que no puede ser nula, es decir, no puede ir en blanco, porque si no, yo no puedo identificar a Carlos López. Ahí puede decir que hayan 2,000 Carlos López en toda la universidad, incluso con el mismo nombre. Pero lo que realmente me define si el Carlos López que ando buscando es el correcto, es el código estudiantil, porque ese Carlos López solo tiene una cuenta. Y por ese es el criterio que yo lo busco, por esa cuenta, porque los nombres pueden repetirse. Número 2, el cuadro combinado, si es que lo hay, para aquellos campos que posiblemente se repitan. Por ejemplo, el cargo del empleado. En su empresa van a haber vendedores, administradores, cocineros, personal de aseo, de vigilancia, ¿verdad? Entonces, pero van a ser esos mismos cargos. Entonces se presta para que usted elija un cuadro combinado, ¿sí? Y lo seleccione, porque es información que siempre es la misma y que se repite en diferentes empleados. Luego define usted cuáles son los campos que se tienen cálculos. Por ejemplo, aquí en control de pedidos no hay campos calculados, pero en empleados sí. Empleados tienen las 2 cosas. Una vez que usted ya tiene toda esta información, entonces procede a hacer la creación. Vamos a trabajar con empleados porque veo que tiene las 2 características. Yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un archivo nuevo aquí. Y digamos que voy a trabajar y mi base de datos se llama pastelería. Voy a colocarle mi nombre, así como siempre lo pide la rúbrica, para no perderme. Aquí entonces ustedes empiezan el trabajo realmente. La pastelería tenía el código, el nombre, el cargo. Vamos a ir creando entonces la tabla, que es el primer objeto que ustedes van a crear. Los vídeos les muestran a ustedes con qué opción van a trabajar. Les dice que van a trabajar para las tablas con la vista diseño. Entonces van a crear vista diseño. Van a colocar
código, cargo, creo que era salario bruto, había deducción y había un salario neto. Vamos a ver si pudimos incluirlas todas. Código, nombre, cargo, salario bruto, deducción y salario neto. Sí. Una vez que ustedes ya tienen los campos en la tabla, pues campo llave. ¿Cuál es el campo que no se va a repetir? El código del empleado, ¿verdad? O la identidad también puede ser. Ahora, hay que verificar que los campos tengan el tipo de datos correcto. Salario bruto es un tipo de datos moneda. Miren, entonces ustedes eligen el tipo de datos conforme a la información que va a contener ese campo. Salario neto dijimos que era calculado. Entonces ustedes especifican, ¿es un campo? Calculado. ¿Sí? Automáticamente cuando ustedes definen un campo calculado, Access entiende que usted va a generar o va a describir una operación matemática. ¿A qué es igual el salario neto? Es igual al salario bruto menos la deducción. Aquí hay que tener un especial cuidado. Y es que el salario bruto debe estar escrito, o los campos que están involucrados en la fórmula deben de estar escritos igual como está en la tabla. Por ejemplo, fíjense bien, entre corchetes, así como les indica el ejemplo, aquí en la parte superior, usted va a decir salario bruto, cierro corchetes, menos la deducción. Y yo me aseguro que los campos estén escritos tal cual están en la tabla. ¿Ven? Y le doy a aceptar. Una vez que ya hice el campo calculado, voy a guardar la tabla. Voy a colocar el nombre que es tabla empleados. Y le doy a aceptar. ¿Qué pasa si yo escribo mal los campos? Por ejemplo, aquí yo le puse deducción con tilde. Le doy a aceptar. Miren lo que me dice él. No se pudo encontrar el campo de deducción. ¿Por qué? Porque deducción yo le puse tilde y aquí en la tabla es un campo sin tilde. Entonces yo le doy a aceptar, me verifico bien cuáles son los errores que tengo y lo corrijo. ¿De dónde lo corrijo? De aquí, de esos tres puntitos que aparecen, yo puedo volver a crear la expresión matemática. Y así es como ustedes crean el campo calculado y tienen en cuenta que cargo es un cuadro combinado, pero eso los videos se los muestra cómo hacerlo en el formulario. Entonces vean, guardo la tabla y mi segundo paso es el formulario. Este objeto lo construyo con el asistente. Elijo la tabla con la que voy a trabajar, en este caso es empleados, los paso los campos. Aquí puedo elegir cualquier diseño, ¿verdad? Generalmente les recomiendo en columnas o justificado. Y pues ahí le colocan el nombre. Muy bien, entonces él me dice, aquí en estos formularios hay dos temas que debo implementar. Uno es el cuadro combinado y el otro son los botoncitos de acción que están en la parte superior, así como el ejemplo les mostré. Una vez que ustedes crean el formulario, entonces ustedes en la vista diseño, así como se los muestra el video, ustedes van a empezar a crear el cuadro combinado, van a borrar el campo de cargo y van a rastrear desde controles, así como lo hacían en Excel, la opción de cuadro combinado. ¿Sí? Entonces aquí ustedes reinsertan en el lugar donde borraron el campo que se va a convertir en cuadro combinado y eligen la opción escribir los valores de este que deseen. ¿Cuáles pueden ser los cargos de una pastelería? Pues ya vimos que podía ser un cocinero o una cocinera, que podía ser un cajero o una cajera, que puede ser alguien que atienda, puede ser uno que vaya a dejar los pedidos de servicio a domicilio. Ustedes establecen los valores para esa lista. Le dan siguiente y le dicen, esa información se va a almacenar en el campo cargo.
Le van a dar siguiente y finalizar. Entonces aquí es el momento en cuando nosotros convertimos el campo normal, lo convertimos en un cuadro combinado de esta manera. Ahora establecemos los botoncitos de acción, que lo que hacen estos es que generan las acciones para crear un nuevo registro. Esto también está en los videos, ¿no? Para eliminar un registro, si yo me equivoqué y ese no era el pedido. Para, ¿qué más? Para ir al siguiente registro. Y van creando los botoncitos. Y digamos que ya finalicé, yo lo que quiero es salirme del formulario, entonces para cerrar el formulario. Aquí incluso dentro de su formulario ustedes le pueden poner un logo, una fecha, ustedes definen como cuál. Y su formulario entonces se ve más o menos así. Ustedes van a llenar al menos 2 registros solo para probarlo. El nombre del empleado es... y aquí eligen el cargo. La ventaja de los tipos de datos con cuadro combinado es que ya tienen información predefinida para solo elegir. Por eso es que tienen que ser información que se aplique a cualquier empleado. Por ejemplo, aquí deben de estar contemplados todos los cargos de la pastelería, o todos los cargos de la farmacia, o todos los cargos de la clínica, o todos los cargos que hay en el taller. ¿Por qué? Porque tienen que ser, pueden ser utilizados por cualquier empleado. Luego, entonces usted dice, bueno, el salario bruto son el salario mínimo de 8,000, tiene una deducción de 300 lempiras por seguro, y entonces el salario neto es 7,700. Esto, como es un campo calculado, pues les va a dar ya de una vez el resultado, ¿verdad? Y así es como van a generar el formulario. Voy a cerrar, voy a guardar los cambios que no había guardado, y a la información que llené ya se colocó en la tabla. Automáticamente no necesito darle guardar. Y así van a ir construyendo ustedes su propia base de datos hasta que encuentren o hasta que llenen todas las tablas y todos los formularios. ¿Qué sigue después? La consulta. La consulta, así como se los define el vídeo, pues se hace con el diseño de la consulta. Usted viene y busca la tabla con la que va a trabajar. En la consulta hay algo que tomar en cuenta, muchachos, y es que no necesariamente todos los campos de la tabla van en la consulta. Imagínense que yo quiero solo ver la planilla de los cocineros. Entonces yo coloco el cargo, el nombre y el salario neto. No quiero ver nada más. Solo quiero saber cuántos cocineros tengo y cuánto pago de planillas. Entonces, cuando yo quiero filtrar una información específica en un campo, yo debo de establecer un criterio. Son como los filtros de Excel. Entonces yo aquí le voy a agregar un corchete y voy a pedir ingrese. Entonces yo puedo decir ingrese el cargo, y lo que hace esto es que me va a preguntar el cargo. O simplemente ustedes le pueden colocar solo cargo, como ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a hacer la consulta? La consulta me va a preguntar ¿qué cargo? Lo que había puesto cocinero, le da a aceptar. Entonces vamos a ver si es que no hay cocineros acá. Ah, cocinera era. Bueno, entonces la consulta lo que les va a traer es todos los empleados que sean cocineros y se los va a mostrar. Vamos acá a crearlo otra vez. Aquí está el salario y aquí en criterios, entonces voy a colocar cargo nuevamente y voy a hacerlo. Voy a guardar la consulta y le voy a poner consulta empleados por cargos. Se llama. ¿Por qué soy tan específica en el nombre? Porque esta consulta no me trae toda la información, ¿verdad? Sino que me trae específicamente un cargo específico. Vamos a ver qué pasó aquí. Cocinera, cargo. Me tiene que preguntar aquí.
Y esto mismo se les va a pasar en el informe. Como ustedes hacen de la consulta, hacen el informe, entonces por eso es que el informe pregunta, porque realmente lo que ustedes exponen en el informe no es en sí la tabla, sino que la consulta. Vamos a crearlos nuevamente, entonces. Vamos a buscar la tabla. Recuerden que las consultas las van a crear, muchachos, con las tablas y que los informes están creados con las consultas. Así se los establece el video. Usted puede darle doble clic a cada campo o lo puede arrastrar y dejarlo donde usted lo considere. Que lo que necesitaba era un nombre diferente. Ingrese cargo. Ahora sí, yo pongo cocinera. ¿Quiénes son las cocineras? Solo hay una cocinera y es Jessica, ¿verdad? De repente vamos a hacer la prueba con más registros para ver cómo hace el filtro. La consulta se llama empleados por cargo. Aquí. Vamos a hacer entonces vamos a llenar otra información, así rapidito para ver cómo funciona. Pero resulta que Carlos también es cocinero, o Carla le vamos a poner. Es cocinera. Y Carla igual gana similar. Entonces, cuando yo cierro la tabla y la consulta la genero nuevamente y le digo cocinera, los cocineros son tales y tales. Entonces a esto es cuando se refiere el video que dice consultas por filtros y ustedes tienen que hacerlo en al menos 1 o 2 informes, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros creamos el informe, lo hacemos con el asistente, nosotros tomamos en cuenta la consulta, porque esa es la que contiene el filtro. Pasamos la información. Digamos que yo quiero que me agrupe la información por cargo, es decir, que me separe los que son cocineros, los que son vendedores, los que son dependientes, etcétera. Que me agrupe por ese tipo de campos la información que tengo almacenada. Y aparte quiero que me sume toda la planilla que le pago a cada categoría de empleados según su cargo. Siempre les recomiendo utilizar el esquema horizontal y finalizo. Entonces de aquí me pregunta, este realmente es el informe, pero está creado con la consulta que lleva el filtro. Todos los que son cocineros son Carla y Jessica. Entre ellos yo pago una planilla de 14.200. ¿Qué pasa entonces si yo vengo e ingreso otro empleado que no tenga que ver con cocineros? Vamos a ingresar uno solo por probar. Carlos. Carlos es cajero y gana pues lo mismo, casi. Ahí está. Carlos ingresó entonces y vamos a ver si lo toma en cuenta o no el informe. ¿Qué quiero ver? Quiero seguir viendo las cocineras. Entonces las cocineras me excluyen a Carlos porque Carlos es cajero. Y así como funciona el filtro y el nivel de agrupamiento. ¿Qué pasaría con un informe que no tenga el nivel de agrupamiento? Entonces, creo que hay una consulta que no tiene filtros, que es esta. Lo voy a pasar todos. Lo voy a agrupar por cargo siempre. Le voy a activar la opción de resumen. Le voy a dar siguiente. Le voy a finalizar. Entonces, un informe que no tiene filtros me va a traer siempre la separación de la información por cargo. ¿Quiénes son los cajeros? Carlos y gana 6.500. ¿Quiénes son los cocineros? Carla y Jessica y se pagan ellos 14.200. Pero en total la planilla de la pastelería es de casi 20.000 empleados. Esa es la diferencia entre una consulta sin filtro. Trae toda la información que encuentre en la tabla. Y con filtro pues trae información específica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que tienen que irlo haciendo con sus videos, pero esto solo les da una idea de lo que hay que hacer. Claramente ustedes tienen que ponerse a estudiar los videos e irlos desarrollando conforme a los pasos que se presentan en los mismos.
¿Preguntas hasta aquí? Confírmeme si me están escuchando, que en la clase anterior sí tuve problemas de audio. Sí, se escucha, Sí, le escucha bien. escuchamos. Los videos están en el... Claro, sí, los videos como siempre están habilitados de la primera semana y ahí están todos estos pasos. Les voy a mostrar un rapidito así su aula virtual. Vamos a entrar nuevamente. En su aula virtual en la unidad 4, ¿verdad? Aquí está el tema. Bien, aquí está cómo se crean las tablas. Ahí les explico lo del campo calculado. De dónde, que hay que trabajar desde Excel, ¿verdad? Y bueno, y vamos paso a paso creando cada uno. Campo calculado, cómo se hacen los formularios, cómo se hacen las consultas, cómo se hacen los informes, cómo se hace el formulario menú, que es lo que estamos pendientes. Luego vienen las tareas que tienen aquí, la activación de exámenes, que es más adelante, y ya básicamente ya estamos cerrando con la clase, con el curso. Entonces, ya para finalizar este ejemplo, vendría a desarrollar el formulario menú, que es donde yo voy a trabajar el enlace a toda la información que tiene mi pequeño proyecto. Yo voy a colocar un título, le voy a colocar que este es el menú de acceso. La pastelería. Pónganle un nombre a su proyecto, ¿no? De la pastelería. No hermosa pastelería. Vamos a centrarlo. Tienen que darle un aspecto bonito a esto. También le pueden insertar el logotipo de la empresa. Si tienen búsquense alguna cosita de pastel, le pueden insertar cualquier cosita aquí. Le pueden colocar la fecha y la hora también a su pequeño menú. Y luego insertan las pestañas. Control de pestañas, que es donde van a ir la separación de lo que son formularios y lo que son informes. Por ejemplo, en esta pestaña van los formularios y aquí van a ser los informes. Aquí entonces yo voy a crear un botoncito y voy a decir mis formularios, operaciones con formularios que quiero, abrir uno. ¿Cuál? Aquí ustedes van a aparecerles 5. A mí solo me aparece uno porque solo creé uno. La tabla empleados, el formulario de empleados. Entonces le voy a dar siguiente, pero yo aquí lo voy a trabajar con el nombre, porque como van a haber varios, no los puedo dejar con imagen. Puedo correr formulario de empleados y voy a dar finalizar. Si este otro, entonces lo voy a colocando aquí abajo, ¿no? Así como el ejemplo que les mostré. Y esta es la parte de informes, es como otra página. Voy a crear mis informes, pero ahora voy a trabajar con operaciones con informes. Voy a abrir el que está con el filtro, que es el primero. Y aquí es empleados filtrados por carta. Vamos a finalizar. Y aquí va a ir el otro. De nuevo les digo que aquí ustedes van a tener mínimo 5. Este es el otro que no tiene, el que no tiene filtros. Y aquí se lo es empleados. Entonces, cuando ustedes ya terminen su pequeño proyecto, ¿qué es lo que voy a ver yo? Voy a ver el menú y me voy aquí a ir a los formularios, voy a probarlos, a ver si el cuadro combinado funciona, que el campo calculado funcione, que los botoncitos funcionen. También me voy a ir a la parte de informes para ver si hay filtros en los... Voy a ir previo a ver sus tablas, cuáles son los datos que tienen, a ver si los filtros funcionan. Y a revisar todo lo que ustedes especificaron. Este menú también generalmente contiene solamente un botón, que es el de cerrar aplicación, que es cuando yo lo llamo y yo le digo salir. Entonces se sale de todo.
eso es a grandes rasgos lo que ustedes tienen y su proyecto pues más o menos va enfocado en esa misma metodología, solo que no es tan grande como su proyecto, ¿verdad? Es algo de pequeño, de 1 o 2 tablas y que ustedes fácilmente lo pueden hacer, pues que imagínense que ya terminamos y llevamos 45 minutos y vamos explicando y entramos a otros temas. Entonces básicamente un examen de estos lo pueden hacer en unos 40 minutos, ¿verdad? Y su proyecto, pues por muy lentos que vayan, en unas 2 horas. Claro está, usted tiene que irse a su aula virtual, porque esto no es adivinando, muchachos. Usted tiene que saber, por ejemplo, cuáles son esos tipos de datos. ¿De dónde saca el ingeniero que esa es moneda? Aquí le especifica cuáles son los tipos de datos. Miren, ¿qué es un campo calculado? ¿Cuáles son los tipos números? ¿Cuáles son de tipo fecha u hora? Usted tiene que ver cómo se crea esa tabla y todos los temas que esa tabla tiene. Cómo se crea el formulario, desde qué opción, ahí se explica. Cómo se crea el cuadro combinado. Básicamente es lo que acabamos de ver, pero de una manera más pausada y más completa. Entonces, si aún no han estudiado, les recomiendo que estos 6 recursos, es la misma metodología con la que venimos trabajando, ¿verdad? En su aula están todos los recursos que usted requiere para hacer los proyectos. Esta reunión es básicamente la costumbre hacer para explicarles un poquito las tareas y los proyectos. Y por si hay alguno, ¿verdad?, que ya revisó y dice, ingeniera, a mí no me da tal cosa y yo lo hago de acuerdo a los pasos que usted menciona. Y ese es el objetivo. Y ya el examen, pues ya ustedes más o menos saben cómo es la metodología, está para el 25 de noviembre. Luego vienen las reposiciones. De un examen, usted puede reponer 2 cosas, un examen y una tarea pequeña. ¿Cuáles son los exámenes? Tuvimos 3 exámenes y vamos a tener varias tareitas que están dentro del aula. Y básicamente ya estamos cerrando, ¿verdad?, el curso. No sé si hay alguna pregunta o duda con respecto a los temas, con respecto a los proyectos que hay que entregar, muchachos. Entendería entonces que todo está claro. Como siempre, yo les voy a dejar en su aula virtual, en la parte inferior, aquí, videotutorías, les voy a dejar este enlace. Y generalmente acostumbro también a compartirlo en el canal de WhatsApp cuando ya está subido a YouTube. Si no hay preguntas, entonces pues nos estaríamos despidiendo. Si ustedes requieren otro tipo de reunión sincrónica, pues solamente me avisan, ¿verdad? Listo, y que estén bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.